Hermanos, buenos días. El Señor les bendiga. Estamos muy contentos, hermanos, que nos sintonicen en su hogar. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios. Vamos a dedicar este tiempo a nuestro Dios. Te pedimos que ahí en tu hogar cierres tus ojos y hablemos con nuestro Dios. Bendito Dios, Padre bueno y misericordioso, tú eres grande, Señor, y ninguno como tú. Queremos, Padre, entregarte estos momentos, Padre, para que tú, Señor, reines en nuestras vidas y te agrades de nuestra alabanza, Señor, y sobre todo también hables a nuestros corazones, al corazón de tu iglesia, Padre. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les pedimos que abran sus Biblias en el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer del verso 8 al 24. La palabra de nuestro Dios dice así: Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó, y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como lo has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que él cayó enfermo, el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa. Y lo dio a su madre, y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Amén. Sabemos que no nos podemos ver, hermanos, de frente, pero ya pronto estaremos cantando a nuestro Dios. Y te vamos a pedir que cantes con nosotros ahí en tu hogar, con esa convicción segura de que Dios está ahí en tu hogar. Canta con tu familia: Señor, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te
puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, porque su amor ha sido grande en cada una de nuestras vidas, con cada una de nuestras familias. Vamos a alabar el nombre de Dios. Grande es tu amor. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, amplio cual es el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí. Una vez más, Dios grande es tu amor. Dios, grande es tu amor, tu gran amor por mí. Admirable amor que durará sin fin.
algo más que los cielos es tu amor por mí. Vamos a continuar, hermanos. Te vamos a pedir que prepares tu mente y tu corazón para escuchar la palabra que Dios nos trae en esta mañana a cargo de nuestro pastor Ananíes Laguna Coyoc. Adelante, pastor. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Otra vez, por la gracia, exclusivamente por la gracia de nuestro Dios, estamos reunidos una vez más alabando a nuestro Señor allá en el hogar. Vamos a orar para escuchar la palabra de nuestro Dios. Padre, en esta hora estamos suplicando que su Espíritu Divino sea quien prepare nuestros corazones como la tierra fértil, aquella tierra que recibe su palabra, Señor, para que produzca frutos en nuestras vidas que glorifiquen su nombre. Sea su Espíritu el Maestro, aquel que instruya nuestros corazones. También ruego, Señor, que usted ayude supliendo toda necesidad y toda deficiencia que haya en mi persona, para que su palabra pueda llegar al corazón de su pueblo. Rogamos esta gracia, confiando siempre en la presencia de su Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre este libro de Primera de Reyes 17, 8 al 24, que nos narra la historia de un profeta muy famoso en el Antiguo Testamento. El título para la reflexión de hoy es Dios es garantía para su pueblo. El primer libro de los Reyes nos habla sobre la vida de personas famosas, tanto por sus bondades como por sus maldades. Por ejemplo, tenemos allí al rey David, Salomón, la reina de Saba, hombres que buscaban la sabiduría. Y en el caso de Saba, esta mujer que quería inquirir acerca de nuestro Dios. Pero también el primer libro de Reyes, por otro lado, nos narra el extremo de hombres y mujeres malos y perversos como Acab y Jezabel. Estos dos se rebelaron contra Dios y contra los mandamientos de nuestro Señor. Para que se pudiera enfrentar a alguien tan malvado como Acab, este rey perverso, Dios envió al hombre apropiado, al profeta Elías, quien se consideró a menudo uno de los profetas más enérgicos y que hizo más milagros en todo Israel. En el Monte Carmelo, Dios mostró de manera contundente el poder de Dios al dejar en ridículo al falso Dios Baal. Elías, recordemos esta escena, ¿verdad?, llama a la gente a definirse, a buscar y creer quién es el verdadero Dios. Baal se presentó, tenía ahí 400 profetas que se presentaron para ministrar en aquella ocasión y solo el profeta Elías estaba allí para clamar a Dios. Mis hermanos, Baal fue el dios pagano de la tormenta y la fertilidad, el cual era adorado en el antiguo Medio Oriente, y esto producto de una asociación que se le hacía con fuerzas poderosas. El nombre Baal significa literalmente dueño, amo o esposo. Baal se asocia a menudo con la diosa de la fertilidad Acera en el Antiguo Testamento, cuya adoración, entre otros dioses paganos, incluía la automutilación, rituales de prostitución y el sacrificio de niños. A pesar de estas prácticas despreciables, los israelitas adoptaron la adoración a Baal, un hecho que al final los conduciría al castigo de Dios. Este es el contexto de la historia que estamos meditando de la viuda de Sarepta. El contexto es: Dios ha enviado al profeta a decirle a Israel, a toda esta nación, que no ha de llover por lo menos en 2 años. Esto como parte del juicio de Dios por el pecado de los israelitas. Y lo que estamos aprendiendo aquí no solo es esta forma de
milagrosa de la providencia que Dios le dio a su profeta, a Elías, sino que también lo que se define aquí es quién es el único y verdadero Dios que puede proveer y que puede sustentar. Recordemos otra vez que Baal es el Dios del trueno, el Dios de la lluvia y por lo tanto también el Dios de la fertilidad, el que provee el alimento para los pueblos. Así se creía en la adoración pagana. Elías ha profetizado entonces que no lloverá y Dios le ha dado la orden de irse a esconder frente al Jordán, allá en el arroyo de Querit. Allá lo envió el Señor. La profecía de Elías era un reto completo, pues no habría lluvia ni rocío en este tiempo. Y recordemos entonces que Baal es el Dios de la lluvia. La gente podía implorar, aún los israelitas que se habían corrompido con los ídolos de Baal y de Acera, podían ir y orar, adorar y rogar a Baal que enviara lluvia, pero no iba a haber, porque exactamente eso es lo que se está definiendo. ¿Quién es el Dios que provee, el Dios que sustenta? La gente en esos 2 años seguramente danzaron, gritaron, brincaron, hicieron tantas cosas rogándole a Baal, no solo en la tierra de Israel y Jerusalén, sino también en la región de Palestina. Y entonces nos damos cuenta que lo que Dios dice se cumple. Aquí esto es lo que está en juego, entonces es quién es en realidad Dios. ¿Lo es Jehová o Baal? Así como se definió en el monte Carmelo, ¿verdad? Cuando se hicieron los 2 altares, aquí también, ahora mediante los elementos de la naturaleza que es la lluvia, ¿quién gobierna esto? ¿Quién da la lluvia? ¿Quién da el sustento? Es lo que se está definiendo entonces. ¿Quién es en realidad el Dios verdadero? Entonces no solo se trata de la historia de Elías y esta viuda, sino de definir quién es el Dios verdadero. De manera milagrosa, Dios sustenta a su profeta, pues envía unos cuervos que le llevan pan y carne por la mañana y también por la tarde. Y esto así sucede hasta que el río se seca por la falta de lluvia, nos dice la Escritura. Dios le ordena al profeta Elías, que por cierto, Elías significa el Señor es mi Señor. Dios le dice, vete a la ciudad de Sarepta, una ciudad, mis hermanos, que en primer lugar está en territorio fenicio, más o menos a 11 kilómetros al sur de Sidón. Fenicia es territorio de los enemigos y lugar de excelencia de la adoración a Baal. La sustentación de Elías por medio de los cuervos primero y luego por una viuda en territorio enemigo seguramente fue una prueba a la fe del profeta al inicio de su ministerio. Pero también no solo fue un asunto de afirmar la fe del profeta Elías, sino también la viuda que aparece en esta historia aprendió a confiar en Dios solamente. Por el texto bíblico podemos decir que una viuda y su hijo llegan al fin absoluto de sus recursos. Ya no tienen más recursos para vivir. Ellos jamás, esta viuda y su hijo jamás imaginaban el milagro que Dios tenía previsto para ellos. El mismo Dios que causó la sequía, ese Dios que dijo que no llovería, era perfectamente capaz de proveer el sustento para ella, para su hijo y a través de ella a su profeta. Esta mujer, por el texto bíblico entendemos, mis hermanos, que ya no tenía más pan ni tampoco tenía medios para obtener lo que le hacía falta. Había mucha hambre en toda la tierra. No había nada para cosechar, menos aún espigas para recoger. Esta mujer no tenía familia que la protegiera ni que proveyera para ella. Ya se había hecho ella la idea, se había resignado a que ella y su hijo morirían. Así se encontraba su corazón, en ese pesimismo, esa resignación, aceptando lo que para ella y su hijo lo que seguiría en los próximos días sería la agonía y la muerte. Hasta que llegó el profeta Elías a quedarse
en su casa. Dentro de este contexto, Jezabel estaba matando a todos los profetas de Dios. Había dado la orden que mataran a todos los profetas de Dios allá en Israel. ¿Y qué creen? Elías era el número 1 en la lista de esta mujer. Ella estaba buscando a Elías para matarlo. Sarepta, donde llega Elías, estaba cerca de la ciudad donde era oriunda Jezabel. No obstante, el Señor le confió el bienestar de Elías a esta viuda en territorio enemigo. Miremos todo este contexto. Dios envía a Elías al arroyo, lo sustenta allí, se seca el arroyo y lo envía a territorio enemigo, cerca de donde vive Jezabel. Jezabel, por otro lado, es la esposa del rey Acab, un rey perverso, un rey idólatra que se corrompió con esta mujer. Pues Dios envía a su profeta a Sarepta de Sidón, muy cerca de donde era oriunda Jezabel, a territorio fenicio, donde se adora a Baal. Digamos, Dios envió a su profeta a territorio enemigo, pero eso también es evidencia del gobierno de Dios, es evidencia de la protección que Dios da en todo lugar y en todo tiempo. Esto de que Elías tenía que ir a Sarepta ahora y que allí Dios le sustentaría a través de una viuda, para este momento cuando Elías recibe la orden, tal vez ya no es algo tan difícil de aceptar para él, porque si los cuervos le traen pan y comida en la mañana y pan y carne en la tarde, pues Elías ha experimentado que Dios provee, hermanos, que Dios sustenta, y él dice, voy, y se pone en marcha para ir a casa de esta viuda allá en Sarepta. Mis hermanos, lo que sucede aquí es que la viuda se quedó sorprendida. Ella había salido, dice el texto bíblico, a las puertas de la ciudad a recoger un poco de leñas para llegar a su casa y preparar el último puño de harina que le quedaba en su vasija con el último poco de aceite que tenía también. Y después dice el texto que ella se dejaría morir con su hijo. Para la viuda de Sarepta, que Elías llegara y le pidiera que le hiciera una torta o un pan cocido con lo que tenía, fue una sorpresa. Su vaso no solo estaba medio vacío, su vaso había bajado hasta el fondo de lo último que le quedaba. Ella estaba dispuesta a sucumbir a las amarguras, a esas difíciles circunstancias de su pobreza. Nunca se imaginaba que Dios estaba a punto de realizar una obra importante en su corazón. Pero fíjense bien, Dios iba a obrar en el corazón de esta mujer, pero no solo en su corazón, sino que también iba a llenar su alacena, le iba a dar lo necesario para que ella tuviera sustento todo el tiempo que durara la sequía. Esto es muy importante para nosotros en estos tiempos también. El profeta le dio la palabra de Dios a esta mujer. Le dijo, no se agotará tu harina ni tu aceite hasta el día en que llueva otra vez sobre la tierra. Esta fue la palabra de Dios para la mujer. Dios le dijo a través del profeta, no se agotará tu harina en tu tinaja, ni tu aceite se ha de agotar. Escuchen bien, esta es la palabra de Dios para esta mujer. Y esta mujer, mis hermanos, decidió confiar en el profeta. Decidió creer la palabra que el profeta le estaba dando a esta mujer. Y ocurrió un milagro día tras día. Y esto es maravilloso. Un milagro día tras día, por una razón, porque la vasija y la tinaja de harina y de aceite no se llenaron nunca, hermanos. Más bien, nunca se vaciaron, porque siempre hubo, cuando ella metía la mano para sacar la harina, allí había harina. Así que no era un asunto de un milagro que se llenó todo y ya ella dijo, wow. No, ella cada día tenía que levantarse e ir a la vasija, e ir a su tinaja
a buscar aceite y harina y creer que lo que el profeta había dicho se iba a cumplir, que allí iba a encontrar aceite y allí iba a encontrar harina. Mis hermanos, esto es como una dependencia diaria, constante. No es lo mismo tener tu alacena llena a no tener más que al día. Y lo que sucedió con esta mujer es que vio un milagro todos los días, porque le creyó al profeta de Dios. Cuando nuestros propios recursos, mis hermanos, parecen agotarse en estos tiempos, nosotros también podemos confiar que nuestro Dios es más grande que nuestras circunstancias, tanto naturales como económicas, etc. Dios es más grande que esta pandemia, Dios es más grande que el problema económico de este mundo, Dios es más grande que cualquiera de tus circunstancias. Esta mujer recibió la palabra del profeta, la creyó y diario experimentó un milagro, porque su aceite y su harina nunca se agotaron. Por otro lado, mientras que la nación apóstata de Israel sufría debido a la sequía, Dios estaba proveyendo para las necesidades de una mujer que no era israelita, pero que estaba aceptando la voluntad de nuestro Dios. El sustento diario de aceite y harina, mis hermanos, para esta mujer era un recordatorio tanto al profeta como a la viuda del valor de la confianza personal que debemos tener en nuestro Dios. Solo Él, nuestro Dios, es suficiente para satisfacer cada necesidad. El apóstol San Pablo escribió a los filipenses, mis hermanos, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra vez, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una promesa que sigue siendo vigente para nuestros tiempos. Mis hermanos, nadie puede garantizar la vida como lo hace nuestro Dios a aquellos que le adoran, aquellos que le invocan. Dios es el que garantiza la vida y el sustento de su pueblo. Hoy día, muchos podemos tener temor cuando vemos que los recursos comienzan a escasear. Pero también es cierto que muchos, en lugar de buscar a Dios, cuando los recursos escasean, comienzan a tomar decisiones con base en sus temores y no en la visión de un Dios que provee, que sustenta. Porque lo que estamos narrando aquí, hermanos, en 1 Reyes 17, no es una leyenda, no es un mito, no es un cuento, es una historia de un Dios que provee, que sustenta. Cuando éramos niños, escuchábamos estas historias y nos imaginábamos en nuestra mente cómo llegaba el cuervo, alimentaba a Elías. Y podíamos imaginar a la viuda metiendo su mano en su tinaja de harina y en su vasija de aceite y encontrando lo que ella necesitaba para vivir cada día. Y como niños lo creíamos. Jamás llegamos a dudar ni pensar que era un cuento inventado esto. Como niños aprendimos a creer que todas estas historias que la Biblia nos cuenta son verdaderas. El asunto es que crecemos y aprendemos poco a poco a depender más de nuestros recursos, de nuestras capacidades, de nuestras facultades que de Dios. Vamos descuidando esa fe genuina, absoluta de confianza en Dios. Por lo tanto, esta historia que se nos narra en 1 Reyes 17 es verdadera, mis hermanos. No había manera de que esta mujer pudiese proveerse para ella misma lo necesario y estaba, dice el texto, resignada a morir. Y sin embargo, Dios estaba dándole a ella y por medio de ella, su profeta, lo necesario para la vida. La mujer viuda de Sarepta tuvo que aprender a confiar en Dios. Solo tenía un poco de harina y un poco de aceite para hacerse un pan para ella, para su hijo, y luego, como dice el texto, se dejarían morir. Pero el profeta le pide primero que le haga de lo poco que tiene un pan para él como profeta del Señor, y como promesa también
si ella cumplía esta parte de hacer el pan para el profeta, Dios le había dicho que no le faltaría ni la harina ni el aceite. Y el texto nos dice que ella fue e hizo como el profeta le dijo. Preparó del poco de harina que le quedaba, preparó 3 panes. Iba a preparar solo 2, uno para ella y uno para su hijo. Pero dio prioridad y sacó de eso y le dio al profeta. Mi pregunta es, ¿podría alguien obligar a esta mujer a dar de lo poco que tenía? ¿Acaso no una madre piensa en sus hijos primero y luego en los extraños? Miren, hermanos, esta mujer era el último que iba a comer, pero decidió creer al profeta e hizo pan para el profeta primero, antes que para ella y para su hijo, porque eso fue la orden. Primero hazme un pan a mí, dijo el profeta, y Dios hará que tu harina y tu aceite nunca se acaben. Hermanos, cuando son pocos los recursos y Dios nos pide dar, nosotros somos desafiados profundamente en nuestra fe. Creemos que Dios proveerá, sustentará. Esta mujer decidió creer y le entregó al profeta de lo que le quedaba para su último sustento. Después de eso no habría más nada. Decidió dar. Esto nos recuerda también aquella narración de la mujer viuda que llegó a ofrendar y dio todo su sustento. Mientras que otros daban de lo que les sobraba, la viuda había dado todo lo que tenía en ese día para vivir. Y es interesante que se nombre otra vez a una viuda, porque una mujer viuda es una mujer completamente, en una sociedad, si lo viéramos como nuestro tiempo, sería una mujer completamente desprovista de recursos para la vida diaria, que vive más bien de la misericordia de otros. Por eso es importante pensar que esta mujer, con ese acto de dar de lo que le quedaba ya para vivir, era el último, dio para el profeta, porque ella tuvo fe en la promesa que se hizo. Hoy en día, muchos de nosotros, ofrendar, diezmar, nos puede costar trabajo, hermanos. Recordemos nosotros que el diezmo y las ofrendas no son obligatorias, hermanos. Cuando a algunas personas han dicho es que allá van y te sacan tu dinero y te obligan a dar esto y eso, no son obligaciones. Usted puede dar y debe dar con gozo, con alegría, con libertad. Usted debe dar bajo 2 principios. El primero es la gratitud a Dios porque todo lo que recibimos viene de sus manos. Porque igual que ese Dios que pudo proveer para la mujer viuda de Sarepta, así Dios sigue dando para nosotros en estos tiempos. Entonces es un asunto de gratitud a Dios en primer lugar. Segundo principio, hermanos, tiene que ver con la generosidad. Aquellos que son agradecidos con Dios porque tienen fe en un Dios son generosos. No tienen miedo que si tienen poco, híjoles, es que esto poquito si lo doy no me queda nada. O me va a quedar más poquito todavía. Tanto la viuda del Nuevo Testamento como esta viuda de Sarepta dieron de lo que les quedaba. Y nunca les faltó nada a ellos, porque había una garantía de parte de nuestro Dios, hermanos. Vivimos tiempos en los cuales se ha visto afectada la economía mundial, no solo de nuestro país, no solo de nuestro municipio, y muchos de nuestros hermanos viven como esta viuda de Sarepta, al día, mis hermanos. Cada día ven un milagro de Dios en sus vidas, cada día ven un milagro de Dios en su mesa, cada día ellos están siendo sustentados por nuestro Dios. Así que este segundo principio tiene que ver con la generosidad. Primero, doy porque reconozco que Dios me ha provisto todo y le agradezco, por eso ofrendo, por eso diezmo. Pero también doy porque sé que Dios nunca dejará
de proveer y comparto de lo que Dios me da, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Son temas de fe en estos tiempos. Ustedes saben que estos días, en estos meses, pues no se ha abierto nuestro templo, apenas estamos en estas semanas abriendo de nuevo. Y también es cierto que a muchas iglesias les ha pegado este tema, hermanos, porque no han llegado los diezmos y las ofrendas que normalmente con mucha gratitud y amor daba el pueblo de Dios. Y a pesar de esto seguimos trabajando con los recursos que tenemos. Ciertamente han bajado estos recursos, pero creemos, mis hermanos, que Dios seguirá proveyendo para su iglesia, que Dios seguirá dando lo necesario para que hagamos la tarea, el ministerio que Dios nos ha dado. No dejaremos de predicar el evangelio, no dejaremos de hacer nuestras tareas como iglesia, aun cuando esto impliquen gastos fijos que tenemos. Por lo tanto, mis hermanos, quiero invitarles, si usted en su hogar ha recibido bendición de Dios y usted tiene un corazón agradecido a Dios y considera que está llamado a esta generosidad también porque Dios nunca le dejará de sustentar, en estos tiempos también estamos invitándolos a ser fieles, agradecidos con nuestros diezmos y ofrendas para seguir con los trabajos y tareas que nuestra amada iglesia tiene. Vuelvo a repetir, no nos da miedo que los recursos bajen. Sabemos que esto está pasando en todos lados, pero sí estamos llamando a que confiemos en estos tiempos en que Dios ha de proveer, sustentar y que nosotros, por lo tanto, debemos ser agradecidos, generosos con nuestro Dios, con lo que Él nos ha dado, mis hermanos. Con lo que usted ha recibido cada día, sea agradecido con nuestro Dios. Esta mujer fue probada nuevamente, porque no solo se trata de que dio su pan para el profeta, de lo poco que le quedaba. Y quiero cerrar con esta última reflexión. Luego se enfermó su hijo, hermanos. Ella pensaba, antes de que llegara el profeta, que se iba a morir ella y su hijo. Ya estando el profeta ahí, no les faltó el sustento, pero luego se enferma su hijo y muere. Y ella va angustiada y le reclama al profeta y le dice, ¿has venido a recordarme mis pecados, mis maldades? Y para que el Señor emita juicio sobre mi vida. Y le ruega al profeta, ¿verdad?, con lágrimas por la vida de su hijo. El Señor obró otro milagro para esta mujer, porque el profeta oró y clamó a Dios que el Señor volviera el alma a este jovencito, a este hijo de la viuda. Y el profeta clamó y oró a Dios y el alma del joven volvió a él, lo subió al aposento que era en la parte alta de la casa y allá oró solo con este jovencito. Cuando el alma del joven volvió a él, el profeta lo llevó y lo entregó a su madre y lo entregó vivo. Dice la Escritura que esta mujer entonces dijo, verdaderamente tú eres siervo del Dios Altísimo. Esta mujer volvió a ser probada en su fe y volvió a recibir una respuesta poderosa de parte de nuestro Dios. Mis hermanos, muchas veces nosotros, aun cuando vemos que Dios obra en nuestras vidas todos los días, es probable que cuando llegue una crisis a nuestra vida, también puede ser que la duda llegue. Esta mujer todos los días veía un milagro en su tinaja de harina y en su vasija de aceite, todos los días. Y luego enferma a su hijo y muere y es probada otra vez. Y Dios vuelve a afirmar la fe de una mujer que necesitaba ser afirmada. Nosotros muchas veces necesitamos ser afirmados también. Aún viendo que Dios sustenta, provee todos los días, puede ser que llegada una crisis, hermanos, nos veamos como esta mujer, tocados en lo íntimo de nuestro corazón. Pero, mis hermanos, yo les quiero decir que ninguna duda en nosotros, ninguna duda por grande que parezca en nuestras vidas, modificará el cuidado amoroso de Dios para nosotros. Aun cuando usted a veces y yo sienta aquí, ¿dónde está Dios en este momento? Quiero decirle que nuestras dudas nunca modificarán el amor de Dios ni su cuidado para con nosotros. Él seguirá siendo fiel
brindando lo que necesitamos. Y en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras lágrimas, no solo Dios provee para el asunto físico, mis hermanos, sino también para lo emocional, para nuestro espíritu. Así pues, quiero que cerremos orando a Dios, reconociendo que Él es el Dios que provee la única garantía para nosotros como pueblo suyo, y que aprendamos como la viuda a ser agradecidos, a ser generosos, a compartir, a dar. Son tiempos en los cuales nuestra fe, mis hermanos, está llamada a crecer en medio de la crisis, en medio de la prueba. Les invito a orar ahí en sus hogares. Padre, en esta hora, Señor, delante de su bendito rostro estamos y suplicamos que su Espíritu Divino hable a nuestros corazones, porque en estos tiempos, Señor, cuando nuestras vidas, las de nuestros familiares, las de la iglesia, las de nuestros vecinos, son probados a través de estas crisis que estamos pasando, pérdidas de empleo, situaciones de angustia, de miedo, situaciones de enfermedad y situaciones de muerte. Allí, Señor, en medio de esto, usted sigue obrando poderosamente en favor de su iglesia. Las historias que nos narra su palabra las creemos, Señor, que usted nunca nos dejará desamparados. Que usted ha proclamado en su palabra que es padre de huérfanos y defensor de viudas. Que usted ha de dar todo lo que su pueblo requiera en este tiempo. Por lo tanto, también queremos rogarle que nos enseñe a ser agradecidos y que podamos, Señor, ser fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, en seguir dando, Señor, para que su reino se extienda aquí en la tierra, para que podamos, Señor, cumplir nuestras tareas y compromisos como iglesia. Pedimos, pues, Padre, que estos tiempos sean tiempos en los cuales podamos experimentar un milagro todos los días en nuestra mesa, en nuestros hogares. Creer, Señor, a su providencia santa y divina, que si usted ha dado ya la salvación para nuestras vidas, ¿cómo no nos dará todo lo que necesitamos como pueblo? Bendiga, sustente y provea a su iglesia, Señor, y dé todo cuanto requiere: salud, consuelo, fortaleza y el sustento para la vida diaria, conforme usted lo ha prometido. Hoy, Señor, nosotros, igual que aquella viuda, podemos decir que tú eres el Dios verdadero, Señor, que eres el Dios único que nos da garantías para esta vida. Por eso entregamos en sus manos nuestras vidas, nuestras familias y toda necesidad de su iglesia, pues lo rogamos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a confirmar la palabra de nuestro Dios cantando Usa mi vida, pidiendo que Él sea el que use y dirija tu vida, hermano. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Todo tu vida les puedes llevar, gozo, luz y bendición. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días yo quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Di a los tristes que Dios es amor, Él quiere dar su perdón. A los que vienen a Cristo
Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Toda tu vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel. Otros que vean en ti su amor, pronto se rindan a Él. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier. Testigo tuyo, Señor, por doquier. La gloria sea para nuestro Dios, hermano. Hermano, cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ahí en tu hogar te invito a que recojas la ofrenda de tu familia, que es para nuestro Dios, es para el extendimiento de su obra. Vamos a dar gracias por ello. Amantísimo Dios, solamente damos de lo que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre, que en cada hogar aquí representado no haya necesidad, Señor. Que cada uno pueda dar de lo mucho que tú nos das, Señor. Y si hay alguna necesidad económica, Padre, que tú la suplas, Señor, que seas con cada una de las personas que claman a ti, Señor, pidiendo por esa necesidad. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, tenemos la bendición apostólica por nuestro pastor. Te pido que en tu hogar cierres tus ojos y estés atento a ella. Mis hermanos, hemos concluido nuestro culto. Nos hemos gozado en la presencia de nuestro Dios, hemos cantado, hemos alabado su nombre, hemos escuchado su palabra. Dios sigue bendiciéndonos aún en nuestros hogares. Les invito a estar de pie para cerrar nuestro culto, orar y para recibir la bendición del Señor. Oramos. Padre, en esta hora, con mucho gozo nos acercamos una vez más al trono de su gracia para agradecerle por este día, por el privilegio de estar en comunión con usted y estar en unidad en espíritu con nuestros hermanos allí en sus hogares. Rogamos su bendición para esta semana que inicia, Señor. Guarde a su pueblo, llévenos de la mano en todo lo que nos permita en esta semana, que le glorifiquemos y que le podamos honrar, Padre bueno. Pues todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor eterno de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias, con vuestros enfermos, con aquellos que padecen persecución y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Mis hermanos,
Algunos avisos de parte de nuestra iglesia. Como siempre, reciban un caluroso saludo de parte de nuestro consistorio y de nuestra junta de diáconos. Seguimos trabajando, mis hermanos. Los tiempos para la inscripción de sus niños ya se está cerrando. Estamos casi ya en esta última semana de julio. Recuerden que el primer domingo de agosto arrancamos con el programa AMO, mis hermanos. Gracias a Dios ya tenemos más de 60 niños inscritos, pero no son todos nuestros niños. Tal vez usted no cuente con el recurso tecnológico, eso podemos comprender. Estaremos trabajando y buscando alternativas para poder ofrecer recursos. Pero si usted cuenta con estos recursos de la tecnología para poder inscribir a sus hijos, hágalo, hermanos. Recuerden que es desde preescolar hasta preparatoria con nuestros chicos de certeza. El domingo pasado yo dije que sepan leer y escribir, pero es desde preescolar, hermanos. Si usted tiene niños desde preescolar hasta chicos de preparatoria, por favor pueden inscribirlos en nuestros programas de AMO. En nuestra página aparece ahí un enlace donde usted puede entrar y dar los datos. Si no se ha inscrito, no podrá participar su hijo, porque hay que enviarles materiales que deben tener para arrancar, los pactos para los padres, para el alumno, el del maestro que vamos a firmar nosotros. Entonces, por favor, hermanos, si alguno ya dio su número celular solamente, le pido de favor que se inscriba, que entre al enlace y dé todos sus datos en el enlace, porque si solo mandó su número celular, no cuenta como inscripción. Por favor, entonces les ruego que se inscriban para que todos nuestros niños, los que tienen esta posibilidad ahorita con los recursos tecnológicos, no se pierdan, mis hermanos, cada domingo ser edificados con la bendita palabra de nuestro Dios. Lo hemos dicho, será de gran bendición. Por otro lado, quiero invitarles también a que estemos orando, hermanos. De verdad que es muchísimo el trabajo que se hace en la parte técnica de las grabaciones, para los cultos, para las clases, para todo. Oren por nuestro equipo técnico, por todos nuestros hermanos que están trabajando, para que a través de estos medios siga llegando el sermón, los estudios, las clases, todo lo que se está haciendo requiere de personal que dedica su tiempo, hermanos. Yo ruego que ustedes oren por ellos, por sus vidas, por su mayordomía de tiempo, porque Dios les provea lo que requieran para que ellos sigan apoyándonos con esta parte. También, hermanos, quiero rogarles que estemos orando por toda la iglesia, por nuestros hermanos enfermos, por las familiares de nuestros hermanos. Todavía, mis hermanos, sigue muy alto el índice de contagios en nuestro país y en nuestra ciudad, en nuestro estado de México. De verdad que, aunque el semáforo pasó a naranja, hermanos, sigue siendo alto el índice de contagios. Y solo quiero rogarles que como iglesia cuidemos nuestros protocolos, seamos responsables nosotros, hermanos, porque de verdad que es muy triste y doloroso a la vez cuando un ser amado está partiendo y hay familias que han perdido 1, 2 y hasta 3 miembros de su familia. Oramos que Dios consuela a nuestros hermanos. De verdad, yo he visto las lágrimas y el dolor de mis hermanos, me duelo con ellos, porque no es sencillo. En medio de una prueba tan difícil como esta pandemia, perder a 2 o 3 seres amados, o uno solo que se pierda, ya es algo, hermanos, que hay que digerir y procesar solo con la ayuda del Espíritu Divino. Pero si oramos unos por otros, hermanos, el consuelo de Dios es muy eficaz. Recuerden que la oración del justo, esa oración eficaz del justo puede mucho. Y no dejemos de orar por todos nuestros hermanos que están en los hospitales o en sus casas luchando contra alguna enfermedad. Pidamos por ellos, oremos, que el Señor restaure, que el Señor levante. También, hermanos, quiero rogarles que sigan orando por nosotros, los pastores, todo el equipo pastoral de la iglesia, por nuestra hermana Raquel, que Dios nos dé a nosotros la salud, la fortaleza para seguir enviando los devocionales, las oraciones, predicaciones, para cumplir nuestra tarea. No podemos hacerlo sin las oraciones de ustedes, hermanos, de verdad. La oración es eficaz, es poderosa, nos conforta y nos fortalece a nosotros para hacer nuestra tarea. Entonces yo les ruego, por favor,
que nos tengan en oraciones. Sé que muchos lo hacen y lo agradezco mucho. Al pastor David, al pastor Arturo Castillo, a nuestro pastor Ezequiel Alba, a nuestra hermana misionera Saray Julieta, a nuestra hermana Raquel Martínez. Estemos orando por nuestro equipo pastoral, por favor, por nuestro consistorio y junta de diáconos, por la Escuela de Formación Cristiana, por todos los trabajos, porque no hemos dejado de trabajar, hermanos. En la semana tenemos juntas, reuniones con los diáconos, consistorio, consejo educativo, con Ministerio de Recursos. Estamos viendo los protocolos ya para el retorno, cuando así ya se pueda. Los diáconos están trabajando con todos los protocolos, hermanos, toda la estructura. Entonces, por favor, yo les ruego que no dejen de orar por nosotros, que no dejen de pedir a Dios para que sigamos siendo iglesia en medio de estos tiempos. Y por último, mis hermanos, quiero pedirles también a cada uno de ustedes que allí en su hogar no deje de apartar a lo mejor una bolsa de arroz, de frijol, algo que usted quiera compartir, hermanos. No es necesario una despensa completa si no tiene, ¿verdad? Pero 1 kilo de arroz, azúcar, sal, algo que a alguien le va a hacer de gran bendición. Entonces yo les pido que también los que quieran seguir dando para las despensas que mis hermanos diáconos comparten en estos días, pueden hacerlo. Si alguien no puede, hermanos, ir a dejar su despensa a la oficina, pueden contactar ahí a Daisy con los diáconos también y se va a recoger a su hogar para que esa despensa llegue a quienes lo están necesitando en este tiempo. Y bueno, hay avisos que están en la página de nuestra iglesia. Por favor, los que no se han suscrito a nuestra página, suscríbase para que le llegue inmediatamente, activa la campanita, así le llega el enlace, todo lo que estemos haciendo le va a llegar inmediatamente a usted. También es importante que estén allí pendientes para que las reflexiones devocionales estén. Si a alguien no le llega el devocional diario, entra a la página de Facebook de la iglesia y de ahí lo baja, hermanos, por favor. Bueno, pues son todos los avisos que tenemos, hermanos. Lloremos con los que lloran y también alegrémonos con los que se alegran. Seguimos siendo iglesia, seguimos siendo una familia y un solo cuerpo. Un abrazo fraterno, amoroso para todos ustedes, mis hermanos, ahí en sus hogares. Dios les bendiga.